¿Qué regla de crianza crees que es emocionalmente perjudicial? Ser despectivo de los intereses de sus hijos. Por ejemplo, decirle a su hijo que su grupo favorito no es música real, o que sus dibujos animados favoritos es desagradable. Cada generación de niños tenía tendencias /modas /medios de comunicación que sus padres simplemente no obtuvieron. Rompe el ciclo tolerando cualquier cosa que no sea activamente dañino o peligroso. Vaya, no entendí cuánto me afectaba hasta que me preguntaron por qué siempre interrumpía mis actividades cuando alguien entraba en la habitación. No era por ocultar nada ni por vergüenza, simplemente me había acostumbrado a que mis padres solían bromear, llamando tontos o extraños a mis gustos. Burlas constantes. Mi papá y mi hermano fueron horribles por eso. No significa necesariamente sino solo constante. Creo que es por eso que trato de no mostrar emoción por nada. Además, usar cualquier cosa que un padre haya hecho por usted. Mis hijos no pidieron estar aquí, no voy a tirar la cara constantemente lo que me di por vencido, hace que un niño se sienta bastante mal. Desde pequeño, siempre había una broma en casa cuando intentaba expresarme y me interrumpían. Cada vez que comenzaba a hablar y alguien me pasaba por encima, me frustraba. Aunque he estado en terapia y aprendido a enfrentar muchas cosas, todavía me molesta que interrumpan mis palabras. A veces, esto me hace sentir muy enojado y en otras ocasiones, me paraliza y guardo resentimiento. Tengo uno, pero una palabra de precaución para prefacio. Soy profesor de educación especial y he sido durante 21 años. Tomé muchas clases sobre cómo los factores de desarrollo y ambiental pueden afectar negativamente el desarrollo cerebral y conductual. Cuando comencé a enseñar, tuve muchas críticas y consejos sobre cómo criar mejor. 5 años después de mi carrera, tuve mi primer hijo y sabía que tenía todo el libro de texto aprendiendo a ser el mejor padre de todos los tiempos. Déjame decirte que la crianza de los hijos, al igual que la enseñanza, tiene más capacitación sobre el trabajo de lo que nunca se puede cubrir en un libro. Ahora soy la madre de 3 años, y mucho menos juicio a otras familias que cuando tenía 23 años y lo sabía todo. Dicho esto, me considero afortunado por la educación que recibí y la cantidad de investigación que leí. El error más común que veo que debe cambiarse es este: no salte directamente al castigo. Enseña un comportamiento de reemplazo en su lugar. Si no le enseñas a un niño lo que quieres que hagan, no verás un cambio en el comportamiento. Y saltar directamente al castigo, especialmente castigo físico, alienta a los niños a mentir y esconder mal comportamiento. Y tiene una mayor tasa de reincidencia. Se necesita mucho más tiempo en disciplinar que castigar, pero aumenta a los adultos mucho más moralmente maduros, compasivos y seguros. El castigo se trata de satisfacción y venganza para el adulto. La disciplina se trata de enseñar, implementar consecuencias lógicas y cambiar el comportamiento. Mi otro sería, estar abierto a cambiar su enfoque de crianza. Tanta gente se apresura a decir, me criaron de esa manera y estoy bien. ¿Estás aunque? Esté dispuesto a admitir fallas o ignorancia personal y esforzarse por hacerlo mejor. Tus hijos son humanos enteros. Se merecen tanto. Fui educado de esa manera y estoy bien, comenta el adulto que no acepta su trauma y que considera justo agredir a los jóvenes por ofensas que solo imagina. No hay un requisito de edad para el conocimiento. Mi hijo no tiene que pasar por la pubertad para saber todo sobre su anatomía. Mi hijo no necesita ser un adolescente para saber qué son las armas. Siempre responderé plenamente, y en profundidad, responderé cualquier pregunta lo mejor que pueda, cuando me pregunten, independientemente de la edad. No hay edad para conocer las cosas, ocultar información detrás del muro de la vida es perjudicial para el crecimiento de cualquier niño. Considero que se trata menos de ocultar información y más de comprender las capacidades de mi hijo en términos de madurez. Dicho esto, tanto mi pareja como yo compartimos una opinión similar en un sentido más general. Decirle a su hijo que sea siempre fuerte, que un hombre debe ser fuerte, puede tener consecuencias. Para mí, el hecho de que un hombre no muestre sus emociones puede, en el futuro, afectar negativamente el curso de su vida, ya sea en amistades, relaciones románticas u otras conexiones. En realidad es bueno mostrar vulnerabilidad. Claro. Además, expresar sentimientos como la tristeza no indica debilidad. Simplemente demuestra que somos seres humanos con emociones. He escuchado que llorar es algo ridículo, lo cual es inaudito. No es exactamente una regla, pero odio cuando los padres de recién nacidos se refieren a su bebé como Casanova /Playboy, /flirt solo porque miraban a otro niño del género opuesto. Como no Sharon, su hijo de 10 meses no está coqueteando con el niño del vecino. Está mirando las cosas porque tiene curiosidad.
Odio especialmente cuando los padres visten a sus bebés con mono que tienen un mensaje de texto como, cierre a sus hijos / hijas. Es molesto ver cómo los adultos hacen bromas a los jóvenes sobre tener una pareja o ser populares entre el sexo opuesto. Este tipo de presión no es necesaria. De hecho, nadie debería tener que lidiar con eso. Respeta a sus mayores. No. Los adultos no siempre tienen razón. No siempre son confiables. No siempre saben mejor. Y ellos ciertamente no siempre son dignos de respeto. Me aseguré de que todos mis hijos supieran que esa autoridad de preguntas es aceptable. Les animé a cuestionarnos como sus padres. Cambié de opinión sobre las cosas más de una vez después de que mis niños en edad escolar desafiaron mi razonamiento. Simplemente cámbialo por respeta a los demás a menos que ellos te falten al respeto. Después, aclara qué significa el respeto. Es importante hablar sobre el concepto de respeto, ya que, sin esta comprensión, es fácil que personas manipuladoras digan que alguien es despectivo solo por expresar un no cuando realmente esa es la respuesta correcta. Decirle a sus hijos que compartan porque otro niño decide que quiere lo que tiene su hijo. Enseña a los niños a ser personas complacientes e ignorar sus propios sentimientos. Creo que es mejor que los niños aprendan cómo establecer límites a una edad temprana, como, todavía no he terminado de jugar, pero puedes usarlo cuando termine o este es mi juguete favorito, así que no quiero que otras personas lo usen, especialmente importante para las niñas. Ciertamente. Los niños pequeños no comprenden el concepto de compartir como lo hacemos los adultos. Esto puede resultar confuso y estresante para ellos. Existen métodos para fomentar que se turnen sin obligarlos a compartir. Recomiendo este libro sobre el tema, Hermanos sin rivalidad, cómo ayudar a sus hijos a vivir juntos para que usted también pueda vivir, obra de Del Favor y Elaine Maslish. No permitir pijamadas a ninguna edad. En lugar de enseñarle a sus hijos cómo los adultos sanos deberían tratarlos, le da a sus hijos un profundo miedo a cualquier adulto que no sea mamá / papá. Y en muchos casos, endurra la capacidad de su hijo para vincularse con sus compañeros. Pasando de nunca dejaría que mi hijo de 16 años duerma en la casa de una amiga, y si el papá la golpeó o algo así. A mi hijo de 18 años se va a la universidad y se defiende por sí misma. 1 año y medio después está omitiendo algunos pasos de desarrollo cruciales para dicho niño. No comprendo del todo esta situación. Es fundamental mantener una comunicación fluida con los jóvenes sobre qué conductas son adecuadas y cuáles no, ya sea en relación con otros jóvenes o con adultos. No creo que realmente se aplique a todos los padres, sino enseñarle a su hijo a aceptar no, al comprar en una tienda de comestibles. Sé que debería ser obligatorio enseñar a los niños jóvenes a no ser mimados, pero cuando literalmente no puedes pagar una barra de chocolate en el pasillo de pago y tu hijo está lanzando sobre otras personas que revisan. Duele a todos con seguridad. La verdad es que eso pasa más a menudo de lo que parece. Una vez vi a un niño llorando en la caja porque quería un dulce. La mamá solo se quedó ahí, tratando de calmarlo. Al final, todos los que esperaban se miraban, incómodos. Es difícil enseñarles sobre el dinero y lo que se puede comprar. A veces, un simple no puede resultar complicado, pero es necesario para que entiendan. No administrar su tecnología. No darles dispositivos temprano puede hacerlos analfabetos tecnológicos. Pero, no permita que jueguen en Internet abierto y descargue cualquier aplicación. Curada lo que pueden hacer. Microganaje. Y a cierta edad habrán aprendido a encontrar formas de alrededor de sus firewalls y convertirse en genios tecnológicos. Emoticono cara sonriente. No es raro ver a padres lidiar con esto. Recuerdo a un amigo que nunca dejó que su hijo tocara una computadora hasta que tuvo 12 años. Le enseñó básico y, de repente, el chico se volvió un experto. Saltó de no saber nada a crear juegos en semanas. A veces sientes que estás controlando demasiado, pero ellos siempre encuentran formas de aprender solos. Armario de comida. Mi esposo una vez me contó sobre su amigo enviando a su hijo a la cama sin cenar, y tras mi reacción de horror dijo: «Nunca fuiste enviado a la cama con hambre». ¿No? Definitivamente me enviaron a mi habitación, pero llamé a la cena y me hice para volver directamente a las escaleras. Nunca me hice hambre y nunca restringiré la comida como castigo. Para mí eso es abuso, no rectitud. Es interesante cómo algunas experiencias de la infancia pueden diferir tanto. Recuerdo que en mi casa nunca se usaron esas tácticas. Si alguna vez había una pelea, siempre había cena. La comida nunca fue un castigo. Me parece que eso es lo correcto.
Creo que es importante enseñar a los niños el valor de la comida, no usarla como un arma. Cada familia tiene su forma de hacer las cosas, pero esta me parece excesiva. Enséñeles que llorar no les dará lo que quieren, como si, necesitas enseñarles a no asustarse por completo por no obtener helado todos los días. Pero la forma de hacerlo es simplemente ignorarlos cuando lloran o gritan / amenazarlos, secarlo antes de darte algo de lo que llorar fue una frase favorita de mi padre. No soy padre, así que no sé la solución perfecta aquí, pero si los ignoras o los castigas por estar molesto, todo lo que realmente les estás enseñando es que sus sentimientos no te importan, o peor aún, deberían suprimir activamente sus sentimientos. Un niño probablemente no entenderá por qué no deberían tener helado todos los días, pero al menos desea reconocer que sabe que está molesto y que no lo está haciendo para molestarlos. Simplemente se sentirán mejor si comen mejor y tendrán más energía para jugar, etc. La verdad es que he visto a muchos padres lidiar con esto. Mi amigo suele decir que cuando su hijo llora por algo tonto, intenta calmarlo en lugar de gritar o ignorarlo. Le habla de lo que siente y trata de explicarle que no puede tener todo lo que quiere. Es un enfoque más suave, y a la larga creo que les ayuda a entender sus emociones sin sentirse mal por tenerlas. Este es tan grande. Cuando tenía 4 años, mi madre me sacó del ballet porque dijo que estaba muy mal en eso y que la avergonzó. Luego pasó toda la escuela primaria comparando a mi niño normal jugar bailando con uno de mis compañeros de escuela que estaba en ballet varias veces a la semana desde prec. Me hizo sentir tan horrible y sacó toda la alegría de cualquier tipo de baile para mí. También arruinó esa amistad porque no quería pasar el rato con alguien cuya presencia me recordó a sentir que no era lo suficientemente bueno, aunque nada de eso fue su culpa. Es realmente triste lo que has vivido. Lamento que hayas pasado por esa situación. Dudo mucho que tu forma de bailar fuera tan mala como te lo hizo sentir tu mamá. 100% de acuerdo con esto. Tengo un hermano mayor y un hermano menor cuyos coeficientes intelectuales están muy por encima del límite para muy superior en la escala de Bessler. Ahora no soy tonto por ningún tramo, pero mi madre me trataba constantemente como era porque no soy un genio como ellos y tenía un IEP, dislexia y disgracia. No me di cuenta hasta que era un joven en la escuela secundaria que no era estúpido. Todavía me tratan como el dulce familia a pesar de que tengo la mayoría de la educación posterior a la secundaria en mi haber. Recientemente descubrí que de pequeño me evaluaron como muy superior en una de esas escalas. Mis padres nunca me dieron un trato diferente al de mi hermano, aunque había tensiones debido a que los trabajos escolares y los exámenes eran mucho más sencillos para mí. Con el tiempo, he aprendido que lo que realmente importa es el esfuerzo. No permitas que nadie te menosprecie por la forma en que asimilas la información. Incluso las comparaciones positivas pueden ser dañinas. No hay ningún beneficio al alentar a un niño a compararse con los demás y crear un sentido innecesario de competencia. Incluso si no es absolutamente insultante, todavía genera inseguridades y puede hacer que su hijo piense que su amor viene con advertencias. Eres más inteligente que / mejor comportado que / más bonito que tal y tan solo les hace preocuparse por lo que podría suceder si dejan de ser más inteligentes o más bonitos o se comportan mejor. No es bueno sentir que vale la pena depender de que también pueda superar a alguien más. La comparación, aunque a veces parezca inofensiva, puede hacer más daño del que pensamos. Recuerdo una vez que un amigo se sintió mal porque su madre siempre lo comparaba con su hermano. Aunque lo hacía para motivarlo, terminó sintiendo que su valor dependía de ser el mejor. No es saludable. Es mejor valorar a cada persona por sí misma, sin comparaciones. La confianza y el amor no deberían tener condiciones. Fui profesor de preescolar durante muchos años. Siempre les dijimos a los padres que no enviaran a sus hijos con ropa que les importaba porque nos desordenemos. El limo no se lava de la ropa, todos ustedes. Es pegamento. Todavía hacía que los padres enviaran a sus hijos con vestidos que esperaría usar a una boda en la iglesia. Cabello todo hecho y todo, también deja de tratar a tus hijos como muñecas, a menos que pidan vestirse así. Se enojarían cuando esa ropa se ensucie. Reiteraría, enviaría a sus hijos a ropa de juego, cosas que no les importan si son destruidos. Pintamos, jugamos con limo, jugamos masa, harina y otras materias primas, jugamos en la tierra y el barro, vamos al arroyo, etc. Tu hijo es enviado a casa con una necesidad desesperada de un baño casi todos los días. No los envíes con su mejor vestido dominical. La verdad es que muchos padres no captan la idea. Como maestra de preescolar, siempre advertía que mandaran a los niños con ropa vieja. Un día, llegó una niña con un vestido precioso, como de boda. Al final del día, estaba llena de pintura y tierra. Los padres se enojaron, pero ya había avisado.
Lo que importa es que los niños se diviertan, no que luzcan perfectos. Es solo ropa, después de todo. Odio esto. Mi hijo comenzó a ser preguntado en el segundo grado. Está a punto de ser un estudiante de último año en HS. Ahora tiene una novia y cuando la familia pregunta que son como, es mejor que ten cuidado ahora que no queda embarazada a alguien o, con suerte, cuando ella llega por las puertas está abierta y muchas otras mierda. Deja que viva su vida. Ni siquiera hago un gran problema al respecto, porque a veces las relaciones HS no duran mucho. Entendido. No me gusta que me pregunten sobre mis relaciones. Es un asunto que solo me concierne a mí y a la persona con la que podría involucrarme en el futuro, algo que aún no he considerado y no planeo abordar en los próximos años. Es un tema privado que solo debería compartir con mi familia cercana, y tengo el derecho de decidir cómo, o incluso si, comparto esa información. Odiaba absolutamente como no podía tener un amigo sin que mis padres y otros adultos fueran raros al respecto. Y apuesto a que esta actitud es parte de por qué muchos de mis amigos masculinos siguieron atrapando sentimientos, y explotando nuestra amistad cuando no correspondí. Si te dicen a tus amigos del sexo opuesto deben estar enamorado de ti o que todos esperan que estés enamorado de ellos, eventualmente aceptarás que así es como funciona. Es una situación complicada. La presión de las expectativas ajenas puede arruinar amistades. Muchos no entienden que dos personas del sexo opuesto pueden ser solo amigos, sin que haya algo más. Es triste que los sentimientos de tus amigos se vean influenciados por cómo la gente los mira. La amistad debería ser simple, sin esas cargas de expectativas. A veces es mejor establecer límites claros desde el principio. Cada vez que cualquiera de nosotros, los niños, expresaban incluso un interés pasajero en una amiga del sexo opuesto en la escuela, inmediatamente papá entró con la burla ¿sabe que la amas? ¿Cuándo es la próxima fecha? Está luchando contra tus otros pretendientes. Aprendimos a Real Ion para simplemente no contarles a nuestros padres sobre nuestras relaciones hasta que valiera la pena informar un hito. Uno de mis hermanos ni siquiera lo introdujo a nuestros padres hasta después de aproximadamente un año de citas, y la certeza de que una propuesta fue el avance correcto, finalmente proponían. Es curioso cómo en algunas familias hay ese ambiente de broma sobre las relaciones. Recuerdo que mis padres también eran así. Siempre hacían preguntas incómodas cuando les hablaba de alguien. Al final, aprendí a no compartir nada hasta que estuviera seguro de que era serio. Eso me llevó a presentar a mi pareja después de un tiempo, cuando ya todo estaba claro. Es más fácil evitar esas tensiones. Uno de los trabajos de ser un niño es diferenciar de sus padres. La música y la ropa que tus padres odian son una gran parte de eso. Mis padres amaban a Elvis, sus padres lo odiaron. Me encantaron los Beatles, mi papá pensó que eran degenerados. Ahora escucho lo que mis niñadores escuchan y no pueden soportarlo. Pero eso significa que están haciendo su trabajo. El propósito de la publicación era diferente. Es válido no disfrutar de su música o expresar desagrado. Sin embargo, dirigirse a ellos de manera despectiva y calificar su trabajo de basura en persona es poco recomendable. Esa actitud puede llevar a que las personas cercanas se alejen y dejen de comunicarse. Es importante ser respetuoso, incluso al compartir opiniones negativas sobre lo que otros crean. Y un recordatorio aquí de que los niños tienen absolutamente etapas que se sienten asquerosas o extrañas. ¿Recuerdas creepypastas? ¿Esas fechorías de Esponavia? ¿Y los traseros son fase divertida? Los niños están descubriendo todo sobre la vida, no solo cachorros lindos y sol. Debe tolerarlos teniendo sentimientos más oscuros y dejarlos explorarlos de manera segura. Esto no significa que dejes que un niño de 4 años vea el Beach o el Exorcista porque necesitan cosas apropiadas para la edad. Solo significa que necesitan procesar y aprender sobre todas sus emociones, no solo las fáciles y positivas. Recuerdo que de niño tenía una etapa en la que me fascinaban las cosas raras. Leía creepypastas y me reía de los memes extraños de SpongeBob. Mis amigos y yo explorábamos esos sentimientos oscuros sin preocuparnos. Obviamente, no podíamos ver películas de terror, pero entendíamos que había más emociones que solo la felicidad. Era un momento raro, pero necesario para crecer y entender todo lo que conlleva la vida. Recuerdo que cuando era niño, obtuve este nuevo juguete Bionicle. Estaba tan emocionado, seguía hablando de las cosas que podía hacer. Luego la tradición y la historia de la película en ese momento, La Máscara de la Luz, van absoluto. Entonces solo recuerdo a mi madre que me pisó, diciendo, simplemente no me importa ahora muchos años después.
Aún puede ser difícil hablar de mis intereses con las personas que no sé para estar interesadas en las mismas cosas. Sin embargo, se hace más fácil a medida que envejezco. Es gracioso recordar eso. De niño, las emociones eran intensas y a veces no te entienden. A veces, es complicado compartir tus pasiones con otros. Pero con el tiempo, te das cuenta de que está bien. La gente tiene sus cosas y encontrar a quienes comparten tus intereses lleva su tiempo. Apreciar lo que amas es lo que cuenta, al final. Oh. Mi madre hizo esto cuando era creciendo, se enojaría por algo, pero no le diría a nadie lo que era y simplemente caminaría humo. La limpieza o la cocción de la ira era un signo revelador. Así que simplemente caminamos sobre cáscaras de huevo hasta que ella lo superó o finalmente hirviera y nos gritó todo al respecto. Como padre ahora, probablemente voy demasiado lejos en la otra dirección, ya que si estoy enojado con mis hijos o cónyuge sobre algo que hicieron, o no, explico por lo que estoy molesto para que podamos abordarlo juntos. En mi opinión, esto es preferible, pero honestamente probablemente podría encontrar un medio feliz. Trabajando en mí mismo. Mis hijos, todos adolescentes ahora, saben que no soy perfecto. Sí. La limpieza y la cocina impulsivas mientras murmuraban y cerraban los armarios de un golpe. Sabíamos que solo había que esperar o desaparecer un rato. Era una madre excepcional en casi todos los aspectos, pero esas situaciones pueden ser agotadoras. Sin embargo, nadie es perfecto, seguro que también hice cosas que molestaron a mis hijos. Tuve eso con mi madre durante al menos los primeros 20 años de mi vida. Cuando era más joven, me confundió especialmente porque la mayoría de las veces comenzaría a actuar al azar súper feliz, como si todo estuviera bien y no pasó nada. A los 15 años comencé a amar el tratamiento silencioso. ¿No quieres hablar o reconocerme? Perfecto, déjame en paz, no quiero tener nada que ver contigo. Me pasó algo parecido con mi madre durante mis primeros 20 años. A veces era confuso, porque de repente actuaba muy feliz, como si todo estuviera bien. A los 15 empecé a disfrutar del trato silencioso. Si no quería hablar ni reconocerme, perfecto, déjame en paz. No quería involucrarme en su drama. Tengo amigos que hasta mediados de los 20 hicieron que sus padres estuvieran atentos a todo lo que hicieron. ¿Sabes lo que hicieron en el momento que pudieron? Muévete por el país para estar lo más lejos posible de ellos. Si desea tener una relación con sus hijos adultos, debe dejar que sean niños y adolescentes que crecen. Es curioso cómo a veces la vida nos lleva por caminos inesperados. He vivido en 2 países diferentes, siendo el segundo bastante alejado del lugar de origen. En el primer país, existían visitas sorpresivas, pero eso ya no es posible. Hubo momentos en que compartir mis intereses se volvía una oportunidad para la burla. A pesar de mis intentos de abrirme, entendí que algunas personas no cambian. Ahora, mantengo distancia y disfruto de una mayor tranquilidad. Este es uno grande para mí. Muchos de mis compañeros se jactan de pasar por la mierda de sus hijos o poner rastreadores en su teléfono o automóvil, incluso quitándose la puerta de su habitación. Como, no, amigo. Me reservo el derecho de pasar por sus cosas si siento que están en peligro. Pero empiezo desde un lugar de confianza. Mi hijo merece su privacidad y vivir su vida sin que yo se entrometa en todo. Diré que mi hijo nunca ha traicionado nuestra confianza, y acaba de graduarse de la escuela secundaria con honores y va a su programa de honores universitarios y está emocionado de ir a la escuela veterinaria. Es un gran niño, y le doy mucho crédito a que le damos la libertad de explorar el mundo sin que nos intervinamos e introdujeran su privacidad todo el tiempo. La manera en que lo presentas en el último párrafo es el resultado de cómo lo has tratado. Debes sentirte muy satisfecho con tu enfoque, ya tengo la certeza de que sientes admiración por él. Mi mamá siempre ha husmado. Y ha sido un verdadero problema toda mi vida. Creo que se deriva de otros temas, eso no está ni aquí ni allá. Recuerdo que una vez actuó extrañamente para mí después de llegar a casa de un fin de semana con un amigo de la universidad. Mi papá se me acercó y me dijo que estaba molesta porque encontró una pinta de comodidad sureña en mi bolso. Tenía 23 años en ese momento. Cara con ojos en blanco, tengo 38 años ahora y se quedarán conmigo durante una semana más o menos. Todavía siento que necesito esconder cosas que no aprobará y asegurarme de que mis medicamentos estén guardados, porque eso solo causaría un alboroto. Me suena familiar. Hay veces que los padres no pueden evitar ser curiosos. Recuerdo que una vez también me sentí como si tuviera que esconder algunas cosas cuando mis padres venían a casa. Es raro, porque a estas alturas creería que podríamos ser más abiertos. Pero esas dinámicas se quedan, ¿verdad?
En fin, solo queda adaptarse y evitar problemas. Mis padres siempre han sido el enojarme con un inconveniente y luego pensar rápidamente en una razón para culpar a la otra persona. El tipo de pareja me llevó hasta mis 20 años y saliendo con mis leyes, para darme cuenta de que no era correcto. Mis leyes se encontrarán con un inconveniente y se reirán de la ridiculez antes de reagruparse y encontrar una solución sin culparse mutuamente. Esa es una de las muchas razones por las que son goles de pareja para mí. Mis padres todavía están casados, solo gruñones, jajaja. Es curioso cómo las dinámicas familiares influyen en nosotros. Crecer viendo a mis padres siempre culpándose por cada inconveniente me pareció normal hasta que vi a mis suegros. Ellos son diferentes. Se ríen de las cosas, buscan soluciones juntos y no se echan la culpa. Me gusta su forma de afrontar las dificultades. Ajá, a veces esa diferencia es lo que nos ayuda a ver lo que realmente queremos en nuestras relaciones. Nuestro papá volaría completamente del mango por cada pequeña cosa y me tomó años darme cuenta de cuánto me afectó a mí y a mis hermanos. Por lo general, tenía demasiada ansiedad por explotar a las personas, pero cada pequeño detalle que no fue perfectamente según lo planeado enviaría mi nivel de estrés disparado, y afectó a las personas a mi alrededor más de lo que yo me di cuenta. Una vez, mi hermana dejó caer una bandeja de lasaña cuando la sacó del horno y corrió a su habitación para hacer lo que solo puedo describir como gritar llorando. Es interesante cómo las reacciones de los padres pueden dejar marcas en nosotros. La ansiedad por cosas pequeñas puede ser abrumadora. Me recuerda a una vez en la que mi amigo se estresó por un examen. Se preparó mucho, pero al final, algo tan simple como un bolígrafo que no funcionó le afectó más de lo que pensaba. Nos afecta a todos de maneras diferentes. TBH, no es el desperdicio de comida lo que me atrapa, es la mamá que tengo hambre, 20 minutos después de estar llena de la cena. Dicho esto, todavía no hacemos Clean Plate Club. Simplemente empaquetamos lo que quedó de su plato y lo dejamos muy claro que si tiene hambre más tarde, puede comer verduras o su cena y sus golosinas. Fue una batalla las primeras veces, pero ella lo entiende ahora. Esto lo hago con mi sobrina. No necesita comer todo lo que hay en el plato, pero no recibe otra cosa hasta la próxima hora de comida. Solo coloco la porción en un pequeño envase desechable y cuando pide algo más media hora después, regresamos a lo que quedó. No solo crecí en el club de placas limpias, sino que también me crié en el si dices algo negativo sobre el plato, te agregas más a tu plato. Recuerdo haber dormido algunas noches en la mesa porque es la mitad de la noche, y no pude o no limpiaría mi plato. Esto también fue seguido por ese plato que no le gustó, siendo la única comida que se le permite comer por el resto de la semana hasta que se haya ido. Había un temporizador activado. Si no terminabas tu comida antes de que sonara, te penalizaban. Luego se reiniciaba el temporizador. Nuevas penalizaciones. Si te sentías mal y vomitabas, tenías que comerlo. Desearía estar bromeando. Mi regla es: no me importa si lo terminas, solo come algo. Asegura que obtengan una forma vaga de comida en el estómago, pero no fomentan innecesariamente la alimentación de la fuerza. Todavía termina tirando más comida de la que me gustaría, pero al menos son las sobras reales en lugar de un plato intacto. La verdad es que mi amigo siempre tiene esa filosofía al comer. Le dice a la gente que solo agarren un poco de lo que quieran, sin presión. A veces, la comida se desperdicia, pero al menos se come algo. En su casa, siempre hay sobras, y a veces hasta tienen que hacer espacio en la nevera. Es un enfoque relajado, pero práctico. Crecí en el club de placas limpias y recuerdo estar atrapado en la mesa durante horas porque no pude terminar mi comida. Incluso como adulto no podía comer las porciones que sirvían mis padres porque si como cuando ya estoy lleno me llenan, me hace sentir físicamente enfermo. Solo como comidas más pequeñas con más frecuencia, pero aparentemente tuve que ser castigado por eso cuando era niño, jajaja. Es curioso cómo esas experiencias de la niñez nos marcan. Yo también recuerdo las comidas familiares, donde no podía dejar nada en el plato. A veces me quedaba sentado, sin ganas de comer más. Ahora, he aprendido a escuchar a mi cuerpo y como más a menudo pero en porciones pequeñas. La idea de ese castigo de la infancia sigue siendo graciosa. Al final, es solo comida. Forzar afecto físico como abrazos / besos enseña a los niños que sus límites no importan. Mi sobrina no es cariñosa. Muy rara vez quiere un abrazo. Pero yo y yo tenemos un alto / apretón de manos especial que lo hacemos, y si lo menciono, ella vendrá corriendo hacia mí, todo emocionado.
Un día dejé su mochila en la guardería y le pregunté si quería un abrazo antes de irme. Y ella dijo que no y siguió jugando. Sus maestros intentaron hacerla y las detuve y dije que tenía esto. Le dije 5 alto y ella vino corriendo hacia mí con una gran sonrisa y dije, quiero 2 chocos. Es interesante ver cómo los niños tienen sus propias formas de mostrar afecto. Mi sobrino es igual, no le gusta mucho abrazar, pero si le digo choque de manos, se ilumina. Una vez, intentaron forzar un abrazo y yo me di cuenta que solo lo asustaban. Solo hay que respetar sus límites y encontrar la manera en que se sientan cómodos. Al final, lo que importa es que se sientan felices a su manera. Mi hijo les dice en voz alta a los miembros de la familia que continúan tocándola, como abrazos o cosquillas. Cuando no lo quiere, no. Si continúan, ella retrocede con las manos en sus caderas y les dice, no significa que no. Es mi cuerpo. Hago las reglas. Y me emociona hasta el fin. También es una niña muy amorosa y dará abrazos y besos a los abuelos o a quien sea, pero ella conoce sus propios límites. Es bastante impresionante ver a un niño establecer límites de esa manera. Me recuerda a cuando era pequeño y no sabía cómo decir que no. Es genial que tu hija tenga esa confianza para expresar lo que quiere. Es importante aprender a reconocer y respetar los límites de los demás, y ella lo está haciendo muy bien. Eso seguramente le ayudará mucho en el futuro. Le pido permiso a mis hijos para besarlos y abrazarlos y si dicen que no digo ok. Sin culpa ni nada. Tienes que dejar a un lado tu ego y usar esto como oportunidades de enseñanza. ¿Quiero que un chico o una chica los culpen para que se bese más tarde? ¿Quiero que sientan que tienen que besarse en ciertas situaciones? Infierno no. Así que les enseño que ahora, para que sepan, esta persona todavía me ama incluso cuando pongo límites. Es interesante cómo enseñas a tus hijos sobre los límites. Les muestras que está bien decir no y que el amor no depende de eso. Es un enfoque saludable, crea confianza en ellos. Aprenden que sus opciones son importantes y que pueden expresarse sin miedo. Seguramente les será útil en el futuro, cuando encuentren situaciones similares con otros. Creo que es una buena forma de prepararles para las relaciones. Forzar afecto físico como abrazos / besos enseña a los niños que sus límites no importan. Estoy de acuerdo contigo. No debe hacerse. Dicho esto, siento que Internet ha tomado este péndulo y lo ha girado tan lejos en la otra dirección que ahora está incrustada en el paneles de yeso. Es una mala práctica forzar el afecto físico no deseado a los niños, pero obtener un beso en la mejilla de la abuela tampoco es el fin del mundo. Y los redditores prácticamente actúan como si fuera una actividad adjuiciosa de violación. Es un tema complicado. Entiendo que enseñar a los niños sobre límites es importante, pero también hay cosas que forman parte de la cultura familiar. Forzar abrazos no está bien, pero un beso de una abuela es algo más normal. La gente a veces reacciona de manera extrema en Internet, lo que puede desvirtuar la conversación. A veces, el sentido común se pierde en discusiones como esta. Este es el mayor malentendido de la crianza moderna. Las personas malinterpretaron la crianza de los hijos gentiles, lo que significa fuertes límites seguros sin sentimientos de los padres al respecto, para no tener límites. No sé cómo sucedió esto, pero como alguien que cree profundamente en la crianza gentil real, es una pesadilla. Desearía que los padres entiendan una verdadera crianza de los hijos gentiles. Es curioso cómo algunos conceptos se malinterpretan. Recuerdo una vez que un amigo intentó aplicar la crianza gentil, pero terminó siendo muy laxo. Los niños se volvían impredecibles, y él no sabía cómo manejarlo. Al final, se dio cuenta de que los límites son importantes. La verdadera crianza gentil no es solo suavidad, es también tener estructuras claras. A veces, menos es más en la educación. Mis padres me burlaron de mí todo el tiempo porque me enojaría cuando no me dejaron hablar. Como si tuviera 6 años, empiezo una oración y alguien hable sobre mí, me enojo, se ríen, empiezo de nuevo. Lo vuelven a hacer, etcétera, etcétera. Todo el tiempo. Ahora, después de 2 años de terapia, para más que eso de y un gran crecimiento de mí, esta es una de las cosas que aún me molestó, cuando alguien me habla, o me enojo súper, o me cierro y me resentiré mucho. Vaya, esto tiene sentido. Tal vez viví algo similar en el pasado y simplemente no lo recuerdo. Siendo la más pequeña de 5 hermanas y con una diferencia de edades considerable, no me sorprende que hayan actuado de manera parecida en su juventud. Probablemente era menos intencional, pero aún así me afectó. Me molesta profundamente cuando alguien se desvanece en medio de una conversación, especialmente si otra persona interrumpe.
Es muy estresante y eso genera un gran descontento en mí. No suelo guardar rencores, pero estos son difíciles de olvidar. Honestamente, este es tan importante para mantener en su bolsillo trasero que perderá su poder si se usa en exceso. Hay absolutamente momentos en que, debido a la seguridad inmediata, debe poder dar una directiva y simplemente escuchar a un niño. Sube al auto. Entra en la casa. No vengas aquí. Si usted es un padre, o un mentor o un maestro, que usa constantemente ese tono o habla con los niños, se sembrará sobresalido y aprenderá a no tomarlo en serio. Los segundos son preciosos. Cualquier tema importante debería discutirse en un momento más adecuado. Si el niño tiene la certeza de que recibirá la información más tarde, es mucho más probable que escuche y se mantenga en silencio en el presente. Así, evitará hacer un escándalo y presionar para obtener respuestas inmediatas, ya que se sentirá seguro de que tendrá la oportunidad de conocer lo que desea en el futuro. Este es uno que siempre aparece y es muy claramente de personas que en realidad no tienen hijos. Como si, no debería ser la respuesta predeterminada a todo, pero solo espere hasta que haya preguntado, ¿pero por qué 10 veces seguidas o piensa que su argumento lógico es más correcto que su explicación? Luego está el hecho de que a veces en la vida esa es solo la respuesta. Un jefe en el trabajo no tiene que dar explicaciones detalladas cada vez que le dicen que haga algo. Un policía no va a explicar, etc. ¿O es algo de seguridad? Los niños necesitan saber cómo escuchar en algún momento. Obviamente la curiosidad y la capacidad de defenderse. Es importante para que los niños aprendan también, pero porque lo dije, es una respuesta perfectamente buena a veces. Totalmente de acuerdo. Cuando un niño formula una versión de la misma pregunta 25 veces seguidas, en ocasiones es la respuesta menos esperada la que lo detiene. No es la respuesta habitual, sino en ocasiones la definitiva. Esto suena muy bien en un comentario de Reddit, pero la vida real es muy diferente. Es imperativo, para la seguridad del niño, para que a veces sea, porque lo dije. ¿Puedes explicar por qué más tarde? Seguro. Pero también recuerde que los niños no entienden las cosas de la manera que hacemos, ya que sus cerebros aún se están desarrollando, por lo que explicarles las cosas lógicamente, no siempre funciona porque simplemente no pueden entenderlo. A medida que los niños envejecen, puede dar explicaciones sobre las cosas que les dice que hagan, pero hasta que puedan entender el desarrollo, sus comandos deben ser aceptados como está. Y está bien, porque es para su bien. Es cierto, la crianza es complicada. A veces, las decisiones que tomamos no tienen sentido para los niños. Recuerdo cuando le dije a mi sobrino que no podía comer dulces antes de la cena. Intentó argumentar, pero solo le dije porque yo lo digo. Al principio se molestó, pero al final, aceptó. Entenderán mejor a medida que crecen, pero en esos momentos, es necesario ser firmes por su bien. Me estaba preparando para responder con una práctica similar, la obediencia ciega. Está bien preguntar por qué y debe ser alentado. También creo que ser un buen padre implica humillarse y reconocer que no lo sabe todo. Al escuchar y hablar con, no en, nuestros hijos, podemos aprender lecciones valiosas sobre cómo guiarlos. Me parece interesante cómo a veces los padres piensan que lo saben todo. Pero la verdad es que escuchar a los hijos puede enseñar mucho y ayudar a crear una mejor relación. Preguntarles sobre sus opiniones y sentimientos puede abrir espacios para una comunicación más honesta. A veces, lo simple es lo que más impacto tiene. Es un buen recordatorio de que todos podemos aprender en el proceso de ser padres. Nunca entenderé eso, especialmente cuando se encuentre en situaciones específicas en las que la posibilidad de que todos los demás lloraran. Una de mis mejores novias murió hace un par de meses, y le pregunté al padre de su hijo cómo le estaba explicando la situación porque está a punto de tener 5 años. Me dijo que lo sentó antes de que se fueran para ir a la iglesia y le explicó que, cariño, la gente estará triste. La gente probablemente estará llorando. Es posible que no conozcas a algunas de estas personas, pero podrían hablar contigo sobre mamá. Está bien sentirse así. Puede que no lo entiendas todo ahora, pero hablaremos sobre esto más adelante. Hasta hace poco, existía una percepción de que los hombres que expresaban sus sentimientos eran considerados débiles. Mi madre me enseñó que debía ocultar mis emociones en público, ya que temía que otros hombres me criticaran y que las mujeres me perdieran el respeto si mostraba tristeza o enojo ante los demás. Aunque ahora hemos avanzado hacia una cultura más abierta, en el pasado era, sin duda, más seguro para los hombres reprimir sus emociones. Trabajo en identidad digital /verificación biométrica inteligencia artificial.
Hay tendencias de fraude profundamente preocupantes que son la razón, además de las que enumeró. No publico la cara / voz / manos / oídos / ojos de mi hijo en línea. La protección de su biometría PI se volverá cada vez más difícil e importante en su vida. Ya se están observando engañosas simulaciones de secuestros en las que los delincuentes utilizan inteligencia artificial para imitar la voz de la supuesta víctima y así intentar engañar a sus seres queridos. No hay motivo para pensar que no se podrían falsificar imágenes también. Lo respeto. Muchas personas probablemente dirán que vas demasiado lejos criticando todas las fotos de publicaciones de niños en las redes sociales. Pero honestamente, creo que probablemente sea la toma correcta. Los niños no dan su consentimiento para que se publiquen sus fotos y sus vidas personales sean públicas a adultos, al azar. E incluso si lo aprueban, son niños que no entienden la privacidad de los datos, la huella digital, etc. Es mejor no publicar nada de ellos. Si los amigos o familiares cercanos quieren ver algunas fotos, envíelas directamente. La verdad es que entiendo el punto. Muchos publican fotos de sus hijos sin pensar en las consecuencias. Los niños no pueden dar su consentimiento de verdad y la privacidad es importante. Si alguien quiere compartir fotos, mejor hacerlo en privado con amigos o familiares, así no se exponen a un público desconocido. Es un tema complicado, pero vale la pena considerar lo que es mejor para ellos. Hice llorar a mi prometido anoche porque decidí hacer pérdidas de balón de Apple a las 11 de la noche. Ella quería algo dulce pero no quería poner el esfuerzo en ello. Vengo a su oficina y le entrego una rotación y un tazón de helado. No fue difícil, usé hojaldre prefabricado y un relleno rápido de manzana, me llevó 30 minutos. Ella me dijo que no se lo merecía porque no ha hecho nada productivo que no sea trabajado. Mientras tanto, trabajé también y limpié la cocina y corté el césped. Le dije que no importaba lo que hizo ese día, todavía puedo hacer cosas buenas por ella. Es lamentable que pensara que no lo merecía solo porque no era lo suficientemente productiva. Parece que eres una pareja maravillosa. Me gusta más esta versión, el respeto no se gana, se pierde. Básicamente, todos merecen su respeto antes de que incluso los conozcan. Y deben mantener su respeto hasta que lo hayan perdido a través de sus acciones. Lo de los ancianos, bueno, tengo mucho margen incorporado para mis mayores. Realmente tendrían que hacer algo atroz antes de perder mi respeto. Entiendo la idea. La gente merece respeto de entrada, y es cierto que a veces lo pierden por sus acciones. En mi grupo de amigos, siempre hemos creído en dar ese beneficio de la duda. Pero, claro, hay límites. Mi abuelo hizo cosas malas en el pasado, pero aún así, le tengo un respeto por lo que ha vivido. Hay que saber encontrar ese equilibrio. Overcodling es definitivamente igual de malo, así que no vayas al otro lado tampoco. Puede consolar a su hijo sin decirles que son el centro del universo y demasiado frágil para que mamá no lo arregle. Dicho esto, si eres capaz de amor duro, de todos modos, tú, probablemente, no fuiste un exceso de vacinas. Averigüe cuál es más un riesgo y evite los extremos de cada lado. Es cierto que el equilibrio es clave. A veces, los padres pueden caer en la trampa de proteger demasiado a sus hijos, pero también es importante no ser demasiado duros. Recuerdo que un amigo tuvo problemas con esto. Quería ser estricto, pero su hijo solo necesitaba un poco de apoyo sin ser sobreprotegido. Aprendió a encontrar ese punto medio y la relación mejoró bastante. Dios mío, odio esta expectativa. Dispara si mi hijo no quiere decir buenas noches, como darle un abrazo o lo que sea, para mí, solo bien. Buenas noches, te amo y eso es eso. No robo abrazos o besos si ella dice que no. Pero a muchas personas les resulta irrespetuoso que un niño no abrace, bese, 5, etc. un miembro de la familia y es muy frustrante. Como si estuvieran 4, no te faltan respetuaciones. Están estableciendo límites y te faltan respetuaciones al cruzar esos límites. Entiendo lo que dices. En mi caso, recuerdo a un amigo que tenía una hija pequeña. Siempre la dejaba decidir cómo quería despedirse, ya fuera con un abrazo o solo diciendo adiós. Algunas personas se sorprendían, pero él siempre decía que es importante respetar sus deseos. Creo que es bueno fomentar esa independencia desde temprano. Al final, es cuestión de confianza y respeto mutuo. Nunca olvidaré trabajar en una cabina de muebles en una feria estatal un año, cuando una señora le hizo un comentario a un niño mientras caminaba, sobre quedarse en la escuela para que no esté parado aquí, trabajando en la feria. Todo esto muestra que la mujer entendió muy poco sobre la industria de los eventos.
En ese momento estaba haciendo 6 cifras. Y usé muchos de esos fondos para eventualmente comprar la casa que tengo ahora. A mis hijos se les enseña que hay muchas rutas diferentes para el éxito y la felicidad. La gente a menudo no se da cuenta de lo rentables que pueden ser los trabajos de ventas en ferias o eventos. Los vendedores de colchones al lado de mi puesto estaban logrando ventas millonarias. Algunos compradores ahorran todo el año para gastar en la feria. Aunque es una industria en declive y un estilo de vida peculiar, hace 10 años parecía que ganaba mucho dinero solo por vender una mopa. Sin embargo, la línea fina para caminar con niños pequeños que prueban las aguas para si pueden salirse con la suya con berrinches. Siempre le dije a mi hijo, llorar está bien, estar molesto está bien, y tener grandes sentimientos que no sabes cómo expresar está bien. Pero, eso no significa que gritar a la parte superior de tus pulmones es aceptable. Tiene casi 5 años ahora y, aunque ocasionalmente tiene un momento, su inclinación por el berrinches definitivamente ha disminuido mientras todavía se siente cómodo demostrando que está molesto por las cosas frente a nosotros. Es un desafío manejar las emociones de los niños pequeños. Recuerdo un momento con un amigo que lidiaba con su hija. Ella tenía 3 años y solía hacer berrinches. Él le enseñó a hablar sobre sus sentimientos en lugar de gritar. Con el tiempo, ella aprendió a expresar su frustración sin necesidad de gritar. Fue un proceso lento, pero al final, su comunicación mejoró y su relación también. Siempre fui de si son lo suficientemente mayores como para preguntar. Son lo suficientemente mayores como para obtener una respuesta. Ahora la respuesta debe ser apropiada para la edad, pero sí, si lo preguntan, son respondidos y no volados. Quizás funcionó contra mí porque me pregunto si mi hijo dejó de preguntar después de la 13ª vez que pasamos 1 o 2 horas investigando lo que preguntó. Es importante considerar la edad al compartir información. Por ejemplo, se respondieron las preguntas de los niños acerca de la guerra en Ucrania, pero se evitó proporcionar detalles explícitos sobre las consecuencias de un ataque aéreo. Se priorizó ofrecer una respuesta adecuada a su nivel de comprensión sin entrar en aspectos perturbadores. Es esencial encontrar un equilibrio al abordar temas sensibles con los más jóvenes. Mi hija tiene 3 años y he estado usando los términos de anatomía correctos para su cuerpo. Ella preguntó al respecto y le acabo de decir. Ella preguntó por qué mamá está sangrando y le dije por qué. Mi hermanastra perdió a su madre cuando era una niña pequeña y mi padrastro está muy anticuado y mojigato. Estaba aterrorizada cuando tuvo su primer periodo. Mi padrastro es un hombre maravilloso y lo considero más mi padre que mi biológico. Creo que el pobre hombre no sabía cómo manejarlo y estaba demasiado orgulloso para pedir ayuda. Utilizamos los términos anatómicos adecuados. Sin embargo, un comentario divertido surgió cuando un niño se refirió a la parte masculina de manera creativa, diciendo peenar. Aún me hace reír recordar esa situación y la forma en que los pequeños expresan su curiosidad sobre el cuerpo humano. Es un recordatorio de lo entretenido que puede ser el aprendizaje en la infancia. Un niño que solo crece hablando con otros niños se mantendrá inmaduro por más tiempo. Siempre hablo con niños como si fueran adultos y hablo en un gran nivel más alto de lo que la mayoría de los adultos están acostumbrados. Siempre supongo que si un niño no sabe qué significa algo, no tendrá problemas para hacer, junto con las otras 200 preguntas que hacen un día. Es cierto, cuando pasas tiempo solo con niños, a veces te quedas en su nivel. Hablarles como a adultos puede ayudarles a madurar un poco más rápido. Yo también he notado que los niños son curiosos y no temen preguntar. A veces, sus preguntas son más profundas de lo que pensamos. Eso me gusta, porque también puedo aprender de ellos en el proceso. En fin, la comunicación abierta es clave. Los mayores predictores de que alguien sea impulsado es el esfuerzo gratificante, no los resultados. Si alguien se esfuerza mucho por algo, respetas el esfuerzo. Esto no es solo niños sino también compañías dentro de las empresas. No recompensas el esfuerzo y terminas con una organización conservadora donde las personas solo intentan evitar el fracaso y el esfuerzo. Por mucho que las personas se quejen de los trofeos de participación, los estudios psicológicos dicen que recompensa el esfuerzo, no los resultados. Produce la mejor progresión a largo plazo. Esto me recuerda a un amigo que siempre se esfuerza en todo lo que hace, aunque no siempre consigue el resultado que espera. En su trabajo, su jefe no lo reconoce y eso lo desanima. Al final, es la dedicación lo que realmente cuenta, y es fácil ver cómo su motivación se ve afectada. Realmente creo que valorar el esfuerzo podría cambiar esa dinámica. Sin esfuerzo, no hay crecimiento. Yo, como el hijo menor de 5 años nacido en más de 20 años,
He visto esta primera mano como el niño parentizado. Afortunadamente, tengo una gran relación con la mayoría de mis hermanos, pero es difícil escuchar lo que tuvieron que renunciar. Mi hijo tiene 10 años y estoy embarazada de su hermano pequeño. Inmediatamente comenzó a preocuparse por todas las cosas que tendría que enseñarle. Tuve que recordarle que su hermano tiene 2 padres y él no tiene que enseñarle nada que no quiera absolutamente. Bendiga. Es un niño brillante del que estoy orgulloso todos los días. Es interesante ver cómo los hermanos mayores a menudo sienten esa responsabilidad. A veces, tratan de ser padres adicionales incluso sin querer. Mi amigo también pasó por lo mismo con sus hermanos. A veces se siente como una carga, pero también puede ser una experiencia buena. Lo importante es tener apoyo y un ambiente donde todos se sientan cómodos para ser ellos mismos. Cada quien aporta de manera diferente a la familia. No solo la niñera incorporada, y no pagada por eso, sino toda la responsabilidad y nada del respeto. ¿El hermano niño cae de un árbol y se lastima? Tu culpa. Eres una hermana mayor terrible. Deberías haberlo estado mirando. Dile a Kid Brother que no suba ese árbol. Guau allí, señorita y poderosa. No eres su madre. No le dices qué hacer. Ve a decirle a mamá y papá que está subiendo el árbol nuevamente. Tenga en cuenta su propio negocio y deje de ser un tatletale. Nada que hagas es la elección correcta. Adivina en qué posición estaba. Parece que ser hermana mayor no es fácil. Siempre es la culpa cuando algo sale mal, pero no recibes el respeto que mereces. Intentas cuidar, y al final, solo te dicen que no eres su madre. La presión de tener que ser responsable todo el tiempo es pesada. A veces, simplemente quieres que reconozcan lo que haces. Pero, parece que en estas situaciones, nunca hay una forma correcta de actuar. Tengo hijos y los niños son difíciles, la vida es difícil, es bueno tener un descanso, pero es una pendiente muy peligrosa y resbaladiza. La capacidad de los niños para autorregular está severamente subdesarrollado, y todos los juegos y medios de comunicación hoy están diseñados desde cero para ser irresistible para los adultos y mucho menos los niños. Obtienen el golpe de dopamina y es todo lo que piensan durante días. Los afecta mucho más allá cuando en realidad están interactuando con el dispositivo. La verdad es que ser padre es complicado. Los niños son un reto constante y realmente valoras esos momentos de pausa. Pero, al mismo tiempo, es un terreno resbaladizo, porque tienen dificultades para controlar sus impulsos. Todo el contenido que consumen está diseñado para atrapar no solo a ellos, sino también a nosotros. El efecto del tiempo frente a la pantalla se siente mucho tiempo después, mucho más de lo esperado. Simplemente reemplácelo con respetar a los demás a menos que sean irrespetuosos con usted. Entonces, defina el respeto. Defino respeto porque a menos que un niño entienda el concepto, es fácil para las personas insidiosas decirles que están irrespetuosas solo por decir que no cuando no, es realmente la respuesta apropiada. El respeto es tratar a los demás con dignidad y consideración, independientemente de sus acciones. Es importante establecer límites y saber que está bien decir no cuando sea necesario. A veces, la gente puede manipular la idea de lo que es respetuoso. Por eso, es crucial que cada uno entienda que el respeto debe ser recíproco. Si alguien no te respeta, pues no estás obligado a respetarlo. Estaba en otra habitación mientras mi hijo estaba terminando de comer. Escuché un trago, luego ella me llamó. Había tratado de poner la tapa en el recipiente de guisantes, perdió el control y cayó al suelo. Lo limpiamos juntos, y mientras tiraba los guisantes, me preguntó al menos 2 veces si estaba enojada con ella. La senté en mi regazo y le pregunté: ¿mi voz suena enojada? ¿Mi cara se ve loca? No estoy enojado. Me alegro de que el contenedor no se rompa y aprecio que intentes cerrar el contenedor. Luego le mostré cómo hacerlo correctamente. No sé por qué ella siguió preguntando. Tal vez la escuela, tal vez su papá. Pero estoy tratando de ser la mejor persona que pueda ser para ella. Es interesante ver cómo a veces los niños se preocupan por cosas que nosotros consideramos triviales. Tu reacción fue buena, más que nada porque le diste confianza. Quizás está aprendiendo de su entorno y asocia errores con enojo. Es un buen recordatorio de que, como padres, debemos ser un apoyo. A veces solo necesitan saber que están bien, sin importar lo que pase. Es un buen paso en su aprendizaje. Este me molesta porque mi gente todavía dejó escapar un grito o jadeo cada vez que hay un derrame, o cerca de uno, prácticamente explotan de su silla. No te das cuenta de cómo esto te afecta hasta que estás en tu primer trabajo para adultos y todos los que te
Rodean están tratando de calmarte porque derramaste un poco de comida en la fiesta de la oficina. Es curioso cómo las reacciones de los padres se quedan grabadas en nuestra mente. Crecí en un ambiente donde cualquier pequeño accidente generaba un revuelo. Cuando llegué a mi primer trabajo, un pequeño derrame me hizo sentir como si estuviera en un episodio de miedo. La gente me rodeaba para calmarme, y yo solo pensaba, ¿tan grave es? Supongo que esas cosas se aprenden desde pequeños, pero a veces hay que aprender a relajarse. Sí. Los niños pequeños realmente no pueden entender compartir la forma en que lo hacemos. Es solo confuso y que provoca ansiedad para ellos. Hay formas de alentarlos a turnarse sin obligarlos a compartir. Realmente me gustó este libro sobre sujeto, hermanos sin rivalidad, cómo ayudar a sus hijos a vivir juntos para que puedan vivir también en Adele Faber y Elaine Mazlis. Es cierto, los niños pequeños ven el compartir de manera diferente. A menudo les causa ansiedad, y es complicado para ellos. Para ayudarles, podemos enseñarles a turnarse, sin presionarlos a compartir de inmediato. He oído del libro Siblings Without Rivalry. Habla sobre cómo hacer que los hermanos convivan mejor, lo que también puede beneficiar a los padres. Tener un ambiente más armonioso es clave para todos. Y, sin embargo, la mayoría de las personas son funcionales como adultos. Ningún padre es perfecto, todos somos seres humanos con fallas y límites propios. La pregunta no es si eres un padre perfecto. Es si a pesar de sus errores, le ha dado a su hijo una base de amor, consideración para los demás y la autoestima. La verdad es que todos tenemos nuestras fallas como padres. Conozco a alguien que siempre se preocupó por dar amor a su hijo, a pesar de no ser perfecto. Hizo lo posible para enseñarle a valorar a los demás y a sí mismo. Al final, eso es lo que importa. La vida no viene con un manual, y todos lo estamos intentando a nuestra manera. El nuestro jugó juegos y usó educacional ubicada bajo supervisión a los 3 años. También estaba leyendo a los 3 años. Siempre hemos mantenido la computadora familiar en el comedor con el monitor visible para los padres. Ella formó parte de varios programas de superdotados y honores, incluido el Bachillerato Internacional. Internet tiene todo sobre eso. No es ni bueno ni malo. Es lo que haces de él. Es interesante ver cómo la tecnología se ha integrado en la educación desde tan temprano. Recuerdo a un amigo que tenía una computadora familiar en la sala, lo que permitía un acceso más controlado. Siempre decía que el contenido en línea depende del uso. En su caso, llevó sus estudios a un nivel alto, aprovechando esos recursos. Es un buen recordatorio de que el entorno puede influir mucho en el aprendizaje. Esto definitivamente puede volverse súper tóxico, pero creo que también hay un punto medio en el que un padre puede ser muy útil aquí. Estoy pensando en cuando tenía 13 años y decidí que tenía la edad suficiente para usar maquillaje a la escuela. Gracias a Dios que mi madre intervino y me dio un tutorial rápido sobre cómo usar base sin parecer concreto y delineador de ojos sin parecer Harold de Happy Panda. Lo mismo con mi primo, que tenía una unibrow y estaba siendo intimidada por ello. Su madre la llevó a hacer las cejas y se aseguró de que supiera cómo mantenerlos bien sin exagerar. Cosas como ocultar imperfecciones y vestirse de una manera halagadora pueden hacer maravillas por la autoestima de una niña que se siente incómoda en su propia piel. Recuerdo cuando tenía 13 años y quería usar maquillaje. Mi madre me dio un par de consejos sobre cómo aplicar la base y el delineador para no verme exagerada. También mi prima tenía un problema con su ceja y su mamá la llevó a depilarlas. Aprender a cuidar de su apariencia ayudó a ambas a sentirse mejor consigo mismas. A veces, ese apoyo familiar es clave en la adolescencia. Recientemente supe que me evaluaron como muy superior en una de esas escalas cuando era niño. Mis padres nunca me trataron mejor o peor que mi hermano, pero todavía había fricción porque el trabajo de clase y las pruebas eran mucho más fáciles para mí. Más de 30 años después, puedo decirle que es esfuerzo lo que marca la mayor parte de la diferencia. Nunca deje que nadie lo trate mal debido a la tasa y la forma en que conserva los datos. El esfuerzo es fundamental. Al haber tenido un comienzo sin complicaciones, nunca desarrollé buenas rutinas de estudio, ni me acostumbré a superar obstáculos. ¿Por qué? No puedo entenderlo. Mi mamá también hizo cosas similares. Creo que ella estaba tratando de utilizarme, así que me enojaría. Pero entonces, ¿por qué tienen hijos? ¿Te imaginas hacerle algo así a un amigo o compañero de trabajo? Por supuesto que no, te verías como un trasero. Y sin embargo, las mamás hicieron eso, a sus propios hijos. Tan extraño.
En el caso de su madre, no se trataba de un ataque, sino de una curiosidad ligera sobre qué niños ingresaban. Leía los nombres en voz alta, ya sea pensando que sería interesante para la otra persona o sin considerar en absoluto cómo sus acciones impactaban a los demás. Cuando hablaba con mi madre acerca de sentirme como una perdedora desesperada e inadaptada, no me diagnosticaron como autista hasta los 20 años, solo hablaba de cómo siempre se sentía lo mismo. Estoy seguro de que estaba destinado a ser comprensivo, pero todo lo que me dijo fue, por supuesto que eres una perdedora, tu madre también lo fue. Esto es solo tu suerte en la vida. Es curioso cómo a veces intentamos apoyar a otros, pero el mensaje puede salir totalmente diferente. La experiencia de tu mamá, en lugar de brindar consuelo, se convierte en un reflejo negativo. Al final, lo que uno necesita es sentirse comprendido y no comparado. A veces, esos momentos con familiares terminan siendo más complicados de lo que deberían ser. Lo haré. Soy bueno en eso. Tengo el discurso de no comparar a mis hijos con sus hermanos varias veces. Tengo gemelos. Mi familia comenzó a compararlos en el útero. Mi primo estaba embarazada de un singleton mientras estaba embarazada de gemelos. Tenía una premi y mi tía compararon nuestros cuerpos, embarazo y nacimientos, peso de bebé e hitos para bebés. Tuvimos una reunión de Jesús y amenazamos con cortar a mi tía /diagonal su madre por completo. Es bastante intenso lo que cuentas. La presión de comparar a los hijos siempre está presente, especialmente en situaciones como la tuya con gemelos. Es bueno que se reunieran y hablaran sobre eso. A veces, la familia no se da cuenta del impacto que esas comparaciones pueden tener. Me imagino que fue un alivio establecer esos límites. Al final, lo esencial es que cada niño es único. A menudo había un gran charco justo al lado de la puerta que recogía a mi hijo después del preescolar. En ese momento, mi hijo no era verbal, pero me miraba y luego el charco, y era obvio lo que quería. La mayoría de las veces, lo dejaría jugar en el charco. Otros niños querrían hacer lo mismo, pero la gran mayoría de los padres no dejarían que sus hijos. Puedo entender por qué no querrían que sus hijos se mojen /diagonal desordenados, pero fue una especie de fastidio. Mi hijo se divertiría mucho. En la infancia, un niño en preescolar mostraba aversión a ensuciarse. Con el tiempo, la madre recordó un episodio sorprendente. Un día, al recogerlo, el personal quedó boquiabierto al ver que había jugado en la arena. La madre comentó que la curiosidad del niño no había sido limitada, simplemente prefería mantenerse limpio. La anécdota refleja la personalidad única de quien se resistía a la suciedad con una suave inclinación hacia el orden. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.